Hola, nos encontramos con Diego Quijano, quien es miembro de la Junta Directiva del diario La Prensa en Panamá y es también director del Instituto para el Estudio de la Sociedad Abierta. Con Diego en esta ocasión vamos a conversar sobre ciclos económicos o crisis económicas y si es un problema de falta de demanda o no. Diego, muchas gracias por la entrevista. ¿Podríamos empezar explicando a qué te refieres o a qué nos referimos con una crisis económica o un ciclo económico? Hablando de las recesiones económicas y las crisis económicas, lo primero que hay que decir es quizás lo más obvio, que cae la actividad económica en general, que vemos menos personas yendo a hacer compras, menos personas saliendo de viaje, menos visitantes a nuestro país o una caída en las importaciones, posiblemente una caída en las exportaciones si somos un país que está altamente vinculado con las economías extranjeras. Y la situación puede agravarse si la recesión económica viene acompañado de una caída drástica en el valor de los activos financieros, como la bolsa de valores, o de los activos inmobiliarios, porque mucha de la riqueza de la ciudadanía está guardada o ha sido atesorada en estos activos, que al ver su valor caer, las personas pues recogen su nivel de gasto, tratando de protegerse contra un incremento en incertidumbre, tratando de actuar de manera más prudente, y esto es lo que solemos ver, ¿no?, cuando hablamos de recesiones económicas y crisis económicas. Ahora, ¿cuáles son las causas de esas crisis económicas? ¿Tú te refieres a que que no se deben a una caída en la demanda? ¿Podrías explicar ese tema? Correcto. Sí hay una caída en la demanda, eso es lo que nosotros podemos ver, pero la pregunta es qué es lo que no vemos, como dice Bastián, ¿no?, lo que se ve y lo que no se ve. Nosotros vemos y claramente se puede observar esa caída en la actividad económica, pero lo que no podemos entender claramente es por qué. Y lo primero que nos viene a la cabeza es que la gente no está gastando suficiente, y que lo que hay que aumentar es el gasto, sea gasto de las personas, o sea gasto de las empresas, o sea gasto público. Eso es lo que queremos que se haga porque sentimos que ahí está el problema, porque es lo que vemos. Mi argumento es de que la solución no va por ahí, que la recesión económica tuvo su origen en que no se estuvo produciendo o no se estuvo invirtiendo correctamente. Entonces hubo un periodo de años en el cual el gobierno y las empresas estuvieron invirtiendo en una serie de factores productivos, de inversiones, que no han dado el fruto esperado. Entonces la recesión es el no haber recibido esa retribución esperada, en haber invertido equivocadamente a gran escala. Porque bueno, todos los días escuchamos de una empresa que quiebra, pequeños negocios que cierran, pero eso no causa recesión, es parte del día a día de un proceso económico, de una economía de mercado saludable, que haya ese proceso de creación y destrucción de empresas. La recesión económica ocurre porque viene ese problema a gran escala. Lo que afecta o lo que preocupa a muchas personas, a muchos analistas, es el tema del desempleo, que los costos de esa recesión pueden ser altos en el corto plazo. ¿Cómo ves esos costos? ¿Hay algo que se deba hacer sobre esos costos? ¿Hay algo que el gobierno, por ejemplo, deba hacer sobre esos costos? ¿O cómo enfrentar esos altos costos de la recesión? Sin duda la parte humana es la parte que más nos preocupa y siempre es la que sale a relucir, y los gobiernos suelen tratar de implementar políticas que extienden o posibilitan que más personas mantengan su empleo. Lastimosamente, muchas veces estas políticas lo que hacen es retrasar el proceso de creación destructiva o de ajuste que estábamos mencionando anteriormente. Es decir, si se han hecho malas inversiones, lo que necesitamos es retirar capital de ahí, retirar personas que están trabajando ahí y ubicarlas en áreas donde se encuentre una mayor producción, donde se encuentre una producción, que sea rentable, que sea demandada por el mercado. Porque el problema ha sido que se han invertido en activos productivos que dan servicios o productos que no demanda el mercado. Entonces por eso se cae y por eso ocurre esta falta de demanda. Yo pensaría que el gobierno, más que desacelerar este proceso, lo que debería es permitir que suceda y quizás crear algún tipo de incentivos para la creación de nuevas empresas, para que venga inversión, o sea, más bien por el lado de generar lo nuevo que de tratar de mantener lo viejo que sabemos que no está funcionando. O sea, tenemos que enfocarnos hacia dónde vamos a ir.
Cuando uno lee los periódicos de estas recesiones y la opinión de expertos, uno se encuentra con que existen ideas que podríamos denominar keynesianas, en el sentido de que se sugiere un rol activo tanto de política fiscal y en ocasiones también política monetaria. ¿Por qué estas ideas crees tú que siguen teniendo boga en la actualidad? Bueno, voy a comentar primero sobre Keynes y las ideas que se llaman keynesianas. Lastimosamente, una de las ideas de Keynes que no se están aplicando es que él también sugería que una forma de reactivar la demanda era reduciendo los impuestos de tal forma que eso incentivaba la inversión y el gasto privado. Pero esa no suele ser la idea que se implementa, suele ser la de gobierno activamente invierta sea en empresas públicas o infraestructuras públicas, de una forma para reactivar la economía. Y sigue en boga porque es lo más fácil. Es la solución más fácil, la que está entre los ojos, entre la que vemos a la vista, a pesar de que no sea necesariamente la que va a resolver la enfermedad que está detrás. Lo que va a hacer es atender un síntoma, ¿no? Va a atender eso que hablábamos antes. Vemos una caída en demanda y lo que queremos es reactivar la demanda, pero no necesariamente lo estamos haciendo a través de una producción que se va a demandar en el mercado. Y también hay un matiz que quizás en un país como, digamos, Guatemala o Panamá, donde hay necesidades mucho más evidentes de infraestructura pública, esto sea una solución menos mala que, por ejemplo, en un país como España o algún país desarrollado como Japón, en donde la mayoría de las necesidades de infraestructura pública de alguna forma están siendo satisfechas, ya no hay necesidades obvias de infraestructura pública. Aquí uno escucha en Guatemala que la necesidad pues de que amplíen una carretera a 3 vías porque hay mucho tráfico, de que se construya un puente, pues son cosas que quizás pueden tener un apoyo, tengan una necesidad en el mercado y que sí tengan esa retribución, aunque yo no necesariamente piense que esa sea la más correcta. Ya que mencionas el tema de Estados Unidos y de España y Japón, ¿cuál es tu perspectiva sobre la economía de Estados Unidos? Precisamente porque ellos han adoptado políticas públicas en términos de estimulación de la economía bastante fuertes. Al parecer la economía se está recuperando, las tasas de interés, la inflación, al parecer no están aumentando tanto. ¿Qué tienes que decir sobre estos temas? Bueno, Estados Unidos, la ventaja o la bendición que tiene es que no solo por el lado cultural ha sido un país muy emprendedor, o sea, está en la sangre de la gente ser emprendedora y montar negocios, lo cual es muy favorable, sino que además tiene muchas instituciones que la incentivan o la ayudan a seguir este camino. Un sistema judicial que en comparación al nuestro de Panamá y al de Guatemala seguramente, aunque no puedo hablar con conocimiento de causa, me lo puedo imaginar, pues es muy débil a la hora de defender los derechos de los pequeños, a la hora de defender, no de defender, de juzgar sobre lo correcto o no de una situación ante un contrato, y vemos que se demoran 7 años en resolver. Entonces, esto no sucede en Estados Unidos, que suele ser mucho más rápido este tipo de resoluciones y que por lo tanto incentiva a que la gente busque solucionarse los problemas de su vida montando empresas. Y eso ha hecho que Estados Unidos sea un país pues, que mientras tiene una parte de la economía sumamente deprimida, a la vez puede tener empresas como Google y Apple que durante todo el periodo de la mayor recesión económica estuvieron generando ganancias importantes. Yo creo que esa es una gran ventaja que tiene Estados Unidos y de la cual debiéramos aprender, ¿no? De que tenemos que permitir esa creatividad en las economías. Sobre el tema de los estímulos económicos, pues hay esta doble situación. Por un lado, estamos viviendo la época de tasas de interés más bajas en la historia de la economía, del mundo moderno. Desde principios del siglo XIX nunca ha habido tasas de interés tan bajas. Esto significa de alguna forma que se está creando dinero, como bien mencionas, pero ¿por qué no hay inflación si se está creando tanto dinero? En efecto, los balances de los bancos centrales de Japón, la Unión Europea, de Estados Unidos y del Reino Unido se han multiplicado, o sea, han crecido 9, 8 veces lo que tenían antes de 2007 en sus activos. Entonces, ¿por qué eso no se ha traducido en inflación?
Una de las razones es que los bancos no están dando el crédito, no es que el crédito es necesario, simplemente el crédito no está creciendo a esa velocidad. Por lo tanto, ese dinero no está entrando en la economía. Se está quedando de alguna forma en este sistema de reservas bancarias que los bancos utilizan para sentirse más sólidos, para tener más liquidez, para no depender del mercado de depositantes para sus fondos. Entonces hay esta situación rara en que los bancos tienen dinero fácil, pero no está creciendo el crédito. Entonces la pregunta es ¿por qué no está creciendo el crédito? Las razones pueden ser diversas. Uno, quizás la recuperación económica no es tan sana como creemos que es. Esa puede ser una razón. Puede ser que estamos viviendo una inflación escondida en otros activos productivos que no se reflejan en el IPC tradicional. Lo vemos en la bolsa de valores, que está ahorita mismo en una sobrevaloración importante en relación a su media histórica. El S&P tiene un PER de quizás 21 veces contra una media histórica de 16 o 15. No podemos descartar la idea de que mucho de este dinero que se está creando está entrando de alguna forma al mercado bursátil. Entonces, el otro factor es el empleo. El desempleo en Estados Unidos ha venido bajando, está ya por el 6%, sin embargo, la tasa de participación de la población ha caído del 62% al 56%. No había estado tan baja desde los años 60, antes de que entrara pues digamos el cuerpo grande de las mujeres en el campo laboral americano. Nunca había estado tan baja la participación laboral. Entonces nos tenemos que preguntar qué las señales estas contradictorias de alguna forma, ¿no? Desempleo bajo, pero también una caída dramática en la participación. Muchas gracias, Diego, por esta conversación. Bienvenido a la Universidad Marroquín. Gracias, Andrés.